Alumnos de tercer año. Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos al curso del Plan Lector. Soy la profesora Lourdes Urtecho. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la literatura prehispánica, Popol Vuh, de la ficha número 1. Ya todos deben tener su ficha impresa o transcrita. ¿Qué significa Popol Vuh? De los términos en idioma quiché, Popol, que significa reunión, comunidad, junta. Vuh, que significa libro. Podríamos decir entonces que esta palabra Popol Vuh significa libro de la comunidad. El Popol Vuh o Popol Vuh, el nombre quiché se traduciría como libro del consejo o libro de la comunidad, es una recopilación de varias leyendas de los quiché, un pueblo de la cultura maya que ocupó partes de Guatemala y de Honduras. Más que un sentido histórico, el libro tiene valor e importancia en el plano religioso. De hecho, se les ha llamado el libro sagrado o la Biblia de los mayas quichés. Este libro habla del origen del mundo, cómo es que se formó. Es una narración que trata de explicar o contar de alguna manera el origen del mundo, la civilización y los diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza. En el libro se distinguen tres partes. La primera es una descripción de la creación del mundo y del origen del hombre, que después de varios fracasos fue hecho de maíz, el alimento que constituye la base de su alimentación. La segunda parte trata de las aventuras de los jóvenes semidioses Anapú e Ixbalanque, que terminan con el castigo de los malvados y de sus padres sacrificados por los genios del mal en su reino sombrío de Xibalbay. La tercera parte es una historia detallada referida al origen de los pueblos indígenas de Guatemala, sus emigraciones, su distribución en el territorio, sus guerras y el predominio de la raza quiché sobre las otras hasta poco antes de la conquista española. Describe también la historia de los reyes y la historia de la conquista de otros pueblos. Estas figuras que les estoy mostrando son fragmentos de este libro. El libro en realidad existe. Ahora vamos a resolver las fichas, pero antes quiero enseñarles un video muy bonito que he encontrado. Espero les guste. Mucha atención, chicos. Estudiantes, bienvenidos. Hoy vamos a tener la clase denominada Literatura Prehispánica Latinoamericana y vamos a hablar de un libro fundamental llamado El Popol Vuh. Espero que les guste. Allá vamos. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar sobre aquella literatura que se produce en Hispanoamérica antes de la llegada de los españoles. Este es un tipo de literatura está basado en lo mítico, en lo ancestral, en lo mágico, en lo religioso. Entonces, esta literatura va a estar relacionada con la mitología, las leyendas de Hispanoamérica y, como les dije, vamos a hablar de uno de los libros fundamentales de la literatura latinoamericana prehispánica, que es el Popol Vuh. Bien, vamos, este es un original del libro El Popol Vuh, y como pueden ver está escrito en una especie de papiro y pues esta es una obra muy interesante. Vamos a hablar sobre el libro. Este libro, Popol Vuh, es también llamado libro de consejo o libro de la comunidad y narra la cosmovisión del pueblo maya quiché que se encuentra o se encontraría hoy en día entre Guatemala y México.
Básicamente este es un libro de cosmovisión. ¿Qué significa cosmovisión? Es la forma en cómo los pobladores antiguos concebían, definían, construían, organizaban el universo, el mundo que los rodeaba. Obviamente esto tiene una característica mítica. Bien, algunas características del Popol Vuh. En primero es el libro de gran valor histórico y espiritual, y también se lo considera libro sagrado o la Biblia de los mayas quiché. Mayas quiché son dos pueblos que se situaron en Centroamérica y que fueron muy poderosos, tan poderosos como el Imperio Incaico. Este libro está compuesto de una serie de relatos que tratan de explicar el origen del mundo, la cosmovisión, el origen de la civilización, de diversos fenómenos que ocurrían en la naturaleza, obviamente todos de ellos recubiertos por lo mítico y lo legendario, ¿no? La idea del Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque Él es el que organiza. El Dios y la palabra es muy importante en la literatura antigua prehispánica porque la palabra es mágica, ordena, construye, ¿sí? Se presume que este libro fue escrito en el año de 1550, fue terminado en realidad en el año 1550, y Fray Francisco Jiménez va a ser el sacerdote español que va a transcribir y traducir el texto en columnas paralelas de maya quiché o quiché, y en español va a hacer la traducción en español en el año de 1701. Bien, hay una estructura básica en el Popol Vuh. El libro contiene una serie de relatos míticos y legendarios sobre la creación del mundo, la lucha entre deidades y la relación, y esto es muy importante, entre los hombres y la naturaleza. Algunos estudiosos plantean que toda la literatura prehispánica, la peruana, con los incas o antes de ellos, todos los relatos míticos de toda América, tienen una relación con la idea de la tierra. La tierra está viva, las cosas alrededor, la naturaleza misma está viva, y el ser humano en su relación con la naturaleza va a construir estas historias, estos relatos que van a ser la pieza fundamental de las identidades de estas civilizaciones. Estas civilizaciones tienen una identidad cultural gracias a su relación con la naturaleza. Y obviamente esta relación va a generar deidades, y estas deidades van a ordenar el mundo. Y de esta manera se forma la identidad de una civilización, en este caso las civilizaciones prehispánicas o la civilización maya y quiché. El libro contiene elementos míticos dualistas. Esto es algo interesante. Vamos a ver que, por ejemplo, la creación del mundo se da entre dos dioses, o sea, no es una visión monoteísta como la judeo-cristiana, o sea, en la que muchos creen hoy en día, sino que más bien los dioses son pareja, usualmente el sol y la luna, el día y la noche, ¿no? Entonces son antagónicos, y sus diálogos, sus luchas en algunos casos, construyen, organizan el mundo y el universo. Sus dioses principales son Inampu, que es la referencia al sol, e Ixbalanque, que es la referencia a la luna, y también son llamados los dioses gemelos, y ambos derrotarán a los señores del Xibalbá, que es la representación del inframundo, del infierno, de lo oscuro de la noche. Básicamente, los mitos usan metáforas para referirse a la realidad. En el video que también se va a colgar en la descripción de esta clase, vamos a ver cómo se da el mito de la creación. Y en el mito de la creación, los dioses van a crear tres tipos de hombre: el hombre de barro, el hombre de madera, y por último el hombre de maíz, siendo el hombre más fuerte. ¿Y por qué de maíz?, se preguntarán. ¿Por qué el hombre más fuerte, el que termina siendo más inteligente, es el hombre de maíz? Porque el maíz es el alimento principal, importante, es más, sagrado, de los pueblos prehispánicos de Centroamérica. Entonces, la idea del maíz es simbólica, fundamental, significativa para este pueblo. Por ende, el hombre de maíz es el hombre definitivo. Y aquí podemos ver que en la mitología, un mito se debe de entender
hoy en día de manera simbólica y profunda, relacionada obviamente a la vida que llevaban estos pueblos. Eh, Dado que el maíz es el alimento fundamental en Centroamérica y creo que en toda América, tiene un significado simbólico muy importante, no solamente en la cultura, en la identidad, sino también en la literatura y sobre todo dentro de el Popol Vuh, que es el libro que estamos analizando. Como decía hace un momento, la palabra es un elemento mágico, es decir, si al ser pronunciada algo se crea o se destruye. El gran poder de los dioses es el poder de la palabra. O sea, los dioses construyen, crean utilizando la palabra. Por ejemplo, en el mismo caso de la Biblia judeocristiana, el Dios es simbolizado como verbo, es decir, como un ente creador. El verbo crea, el verbo genera acción, vida. En el caso del Popol Vuh, los dioses que van a crear a los hombres, por ejemplo, hablan y a la vez cuando pronuncian palabra, crean o destruyen. Y esto es muy importante, porque en todas las culturas antiguas la palabra no solamente es declarativa, sino también creativa. Muy bien, espero que les haya gustado esta pequeña clase. Muy bien, ahora sí, espero les haya gustado este video, espero les haya quedado un poco más claro todo lo que es la presentación de este tipo de literatura, esta introducción a la literatura, al mundo de la literatura, al mundo de las letras. Les agradezco